Voy a pedir que vaya a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Amén. Leemos entonces en el nombre del Señor. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, guarde esto en su corazón, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar juntos para gozarnos, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre, porque este es un privilegio que tenemos gracias a ti. Todo es gracias a ti, Señor. Señor, que la gloria de nada quede en nosotros como hombres, sino que solamente seas tú el que te lleves toda gloria. Queremos alabarte, queremos bendecirte, no solo de labios con la alabanza, sino que también a través de la palabra y de lo que nosotros mostramos en nuestras obras, también que podamos glorificarte y exaltar tu nombre. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Amado Espíritu Santo, dirígenos en esta mañana. Amado Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres enseñar el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estábamos en el capítulo número 1 y lo primero en el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Esto es lo primero más interesante. Dice copartícipe en vuestra tribulación. Y normalmente un cristiano tiene muchas tribulaciones. Un cristiano va muchas veces de problema en problema, pero no nos olvidemos, ¿cierto?, que debe ir también de victoria en victoria. Gracias, Yane. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y en esto también quiero que usted entienda, la paciencia en Jesucristo. Nosotros hasta el día de hoy no debemos tenerle por tardanza en su venida, ¿cierto? Nosotros nos mantenemos en la paciencia, esperando el día en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Amén. Luego dice, más adelante, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, también este síntoma de la tribulación siempre viene de la mano con una obra para Jesús. Muchas veces tenemos tribulaciones o problemas porque muchas veces nosotros mismos nos buscamos los problemas, ¿cierto? Muchas veces nosotros mismos andamos en nuestra propia voluntad como humanos y nos olvidamos de preguntarle al Señor. Entonces, tengamos ojo con eso, que nuestras tribulaciones siempre sean por causa de Jesús, porque Jesús llama bienaventurados a los que padecen, pero por su nombre. O muchas veces cuando blasfeman en contra de nosotros, pero mintiendo, dice. Aclara eso, porque muchas veces vamos a ser vituperados, muchas veces nos van a venir problemas, pero que esas situaciones siempre, mi amado hermano, sean por Jesús, no sea porque yo me equivoqué o porque estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces el versículo 10 ahora, vamos, dice: yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Y esto es muy importante que lo podamos mantener siempre en nuestra vida, que siempre andemos en el Espíritu. El Señor Jesús, y también a través de Pablo, dice: andad en el Espíritu, para que también tengamos los frutos del Espíritu. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Esa es la voz del Señor Jesús. Amén.
Gracias al Señor por su palabra. Quiero que ahora me acompañe y vamos a ver 4 de las 7 iglesias que el Señor dejó en su palabra. Vamos a ir entonces a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante. Leemos entonces en el nombre del Señor. Lo primero que dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire qué precioso. ¿Se imagina usted que el día de hoy el Señor Jesús le dice usted a esto? Que le diga: yo conozco tus obras y tu trabajo arduo en mi obra. Es maravilloso, ¿cierto? Entonces, seguimos leyendo. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo importante y lo que siempre debe hacer la iglesia, luego de una advertencia, luego de que el Señor dice lo que está mal, siempre después de eso el Señor trae una palabra de consolación, una palabra de restauración, una palabra de arrepentimiento. Y el versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces el Señor siempre nos trae una advertencia a nosotros también como iglesia. Siempre el Señor corrige a sus hijos, siempre el Señor corrige a su iglesia, pero siempre, mi amado hermano, nosotros como pueblo suyo estamos llamados a la restauración también. O sea, le decimos a la gente lo que está mal. Es nuestro deber como cristianos asegurarnos de que las personas y nuestros hermanos también sepan lo que está mal, pero que siempre esa palabra venga seguida de una solución, de un arrepentimiento, porque este es el Dios que nosotros predicamos, un Dios que no vino a justos, sino vino a pecadores, un Dios que eligió lo vil. Ya hablábamos lo que era la palabra vil el domingo pasado, ¿cierto? A lo vil y lo menospreciado llamó Dios, no llamó a los sabios. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos estar sumergidos en Él. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para que no sea yo el que soy exaltado en sobremanera, dice el apóstol Pablo, que no sea yo el que me llevo el mérito por lo que hago, sino que realmente sea la luz de Cristo. Amén. Sigamos entonces. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta de esta iglesia era la paciencia. Ellos guardaban la paciencia. O sea, estaban sumergidos en el Señor a pesar de las dificultades. Entonces, siempre debemos tener esta paciencia que Jesús nos habla acá. Nunca tener su venida por tardanza. Siempre estar preparados para su venida. Entonces, esta iglesia tenía una fe cimentada en Jesús, ¿cierto? Tenía obra, dice, porque yo conozco tus obras, y eran buenas obras. Tenía el servicio a Dios, tenía palabra, guardaba el nombre de Jesús. Dice también la palabra que se preocupaban de un trabajo arduo, y esto es lo que también debemos hacer nosotros. Probablemente tenían un trabajo arduo en evangelización, en la predicación de la palabra, en discipulado por parte de los ancianos de la iglesia o pastores, como conocemos el día de hoy. Entonces, nuestra fe que tenemos en Jesús como iglesia también debe ser una fe que venga en acción, ¿cierto? Que traiga estas obras o frutos, como los conocemos nosotros también. Vamos ahora Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 y vamos a leer la iglesia de Pérgamo.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, ¿qué dice? Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y nuevamente viene la advertencia: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces, nuevamente Jesús a esta iglesia le reconoce sus obras, ¿cierto? Le reconoce sus obras primero. Luego dice: donde moras, en el trono de Satanás. Y esta iglesia estaba puesta en un lugar donde había mucha inmundicia, muchos frutos de la carne, para que no entremos en detalles. Entonces, esta iglesia, a pesar de estar sumergido en este lugar malo, donde habían fiestas desenfrenadas, orgías y cosas por el estilo, aún así mantenía la palabra del Señor. Y esta iglesia se asemeja también mucho a lo que nosotros vivimos el día de hoy. El día de hoy nosotros podemos ver que el mundo está completamente pervertido, que lo natural ahora lo volvieron contranatural y que está todo desnaturalizado. De esta forma es como se vive ahora, al igual que en esos tiempos. Entonces, a pesar de que estamos sumergidos en este tiempo donde se ven muchas cosas malas, nosotros debemos aprender a guardar el nombre de Jesús, a retener la palabra. Y otra de las cosas que Jesús le dice a esta iglesia es la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Esto no es nada más que una analogía para referirse a la doctrina de Balaam. A los hijos de Israel en la antigüedad, cuando estaban en el desierto, los llevaban por caminos malos. Los llevaban con prostitutas, los llevaban a la fornicación, los llevaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos que tenían en ese tiempo los otros pueblos. Entonces, el pueblo de Israel muchas veces participó también con ellos en esto. Por eso también a nosotros se nos llama a no comer de lo sacrificado a los ídolos. Es muy importante cuando vayamos a una parte saber a qué está consagrado ese lugar. Es muy importante para nosotros porque esto lo dejó Jesucristo. Y la doctrina de los nicolaitas es una falsa doctrina que va en lo mismo, en ir en contra completamente de lo moralmente puesto por Dios. Entonces, también vemos que esta doctrina sigue estando el día de hoy, sigue estando inmersa en nuestro mundo. Nosotros no somos de este mundo, dice su palabra, ¿cierto? Somos peregrinos. Por ende, no podemos contaminarnos con lo que hay en este mundo. Vamos entonces, le voy a pedir ahora que vayamos a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3. Vamos a leer solo el versículo 8 primero y luego vamos a saltar al 10 y al 11. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice nuevamente a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aún tienes poca fuerza. Porque aunque tienes, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a saltar al versículo 10 ahora. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, otra vez
otra vez esta palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Esto es importantísimo también, ya que esta iglesia, a pesar de su poca fuerza, aprendió también a guardar la palabra, la doctrina verdadera, donde nosotros no tenemos que movernos tampoco, mis amados hermanos. Es importantísimo que la doctrina que dejó Jesucristo puesta en su palabra no sea tergiversada por ninguna parte. Amén. Que la palabra sea pura y que en su iglesia siempre la palabra sea de esa forma, una sana doctrina. Luego el segundo punto que les dice Jesús a esta iglesia es que no negó su nombre. O sea, una iglesia en el tiempo en que ocurría la persecución, ¿cierto? Porque en ese tiempo comenzaron a perseguir las iglesias. La iglesia era algo ilegal dentro de un estado como lo que gobernaba el Imperio Romano. Era ilegal hasta el año 300 después de Cristo, donde Constantino, un emperador, dejó como la religión romana la cristiana. Desde ahí entonces, imagínense todo ese tiempo para llegar al año 300, todo ese tiempo la iglesia primitiva tuvo que estar escondida y aún así guardar el nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesús destaca esto: no has negado mi nombre. A pesar de los tiempos, no negó el nombre de ellos. La promesa que les hace Jesús a esta iglesia, porque guardó la palabra, ¿cierto?, con paciencia, yo te guardaré en la prueba. Imagínense, mis amados hermanos, que nosotros también podamos decirle eso, que el Señor nos diga eso a nosotros, que a pesar de las dificultades usted se ha mantenido firme en la doctrina del Señor y no ha negado su nombre, sino que ha predicado el Evangelio, que el Señor un día le pueda decir a usted: como tú guardaste mi palabra y no negaste mi nombre, yo te guardaré en el día de la prueba. Qué maravilloso eso, ¿no? Cuando oramos, que Él nos libre de la tentación, que nos libre del mal. Esto es lo que tenemos que hacer si queremos que también el Señor cumpla esa oración en nosotros, para que nos libre del mal. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3 entonces, capítulo 15. Dice: yo conozco tus obras. Nuevamente habla de las obras. Que ni eres, ¿cómo dice? Ni frío ni caliente. Me perdí, perdón. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, esta palabra que ocupa, te vomitaré de mi boca. Imagínense qué fuerte, qué violento esa palabra, pero por algo también está aquí, ¿cierto? Porque el Señor, si hay algo que detesta, es que nosotros seamos tibios en las cosas del Señor. O sea, que vivamos una vida tibia, quiere decir, soy de la iglesia, asisto a una iglesia, pero no me comprometo más allá. O sea, el Señor no es el centro de mi vida. Yo voy el domingo a la iglesia, y probablemente esto era lo que ocurría en este tiempo. Voy el domingo a la iglesia, pero en la semana voy a fiestas y participo de las orgías que habían en ese tiempo, y una vida completamente desenfrenada, y el día domingo voy a la iglesia. Por eso el Señor les llama tibios a esta iglesia. Y me llama mucho la atención que no hay ninguna obra que destaque buena del Señor. Esta era una iglesia que estaba completamente pervertida. Dice: yo conozco tus obras. ¿Pero qué obras conoce el Señor? Que ni eres frío ni caliente. Esa era la obra que tenía la iglesia en la Odisea. Que no se decidía por ninguno de los dos bandos. O sea, no iba ni al 100% con Jesús, ni tampoco muy afuera. O sea, eso es muy común también que lo digamos nosotros o muchas personas de afuera. No, yo soy cristiano a mi manera, pero ni muy adentro ni muy afuera. ¿Cierto? Eso lo hemos escuchado por mucho tiempo a muchas personas. Ni muy adentro,
para quemarme, ni muy afuera para helarme. Justamente es eso lo que el Señor detesta. Eso el Señor Jesús lo aborrece. Por eso dice, por cuanto no eres ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Imagínense qué fuerte esa palabra. O sea, no hay participación con Jesús si somos de esta forma, mis amados hermanos. No podemos simplemente depender del día domingo. No podemos solamente tener comunión el día domingo. Es impensado para una iglesia primitiva el solamente tener comunión los días domingos con los hermanos. Dice que ellos compartían el pan, ¿cierto? Tenían comunión, o la coinonía también, como le llamamos ahora, de poder compartir también los alimentos. Y a mí me goza mucho cuando también acá en nuestra iglesia podemos hacer ese tipo de cosas, porque es muy bueno para que cada uno pueda compartir con alguien que seguramente no conoce mucho. Entonces, esto también de la coinonía, de la comunión, el partimiento del pan, ¿cierto?, que tenía la iglesia primitiva, que nosotros lo podamos tener, es maravilloso, mi amado hermano. Pero volviendo entonces, ni frío ni caliente. Caliente, voy a hacer la analogía de que era una persona dispuesta 100% a estar con el Señor, una persona santificada, ¿cierto? Una persona que busca día a día, como dice en su palabra el Señor, de repente un poco débil, de repente con pocas fuerzas, le decía a la iglesia de Filadelfia, a veces con poca fuerza, pero no has fallado a mi nombre, no has negado mi nombre. Eso es lo importante, mis amados hermanos, la constancia que podamos tener. No estamos libres o exentos de pecado muchas veces. Muchas veces vamos a pecar, no deliberadamente, no hablo de un pecado deliberado, porque ahí el Señor también tiene un juicio para eso. En Hebreos capítulo 10 dice que cuando hay un pecado constante y que nosotros sabemos que está mal, eso tiene sus consecuencias. Para esa persona ya no hay sacrificio. Entonces también cuidémonos como iglesia de ese tipo de cosas. Y lavar, como decía nuestro pastor el otro día, lavar nuestras vestiduras en Cristo Jesús. Entonces, una persona en el lado más caliente, una persona que está consagrada al Señor, una persona que busca del Señor, una persona que no solamente se conforma con el día domingo, una persona que se esfuerza, mi amado hermano, que se esfuerza por buscar al Señor, por leer su palabra, muchas veces agotado en la tarde, después de su trabajo, o después de llegar de la casa, de llegar de estudios, de lo que sea que usted haga, pero aún así, con esa poca fuerza que me queda, me esfuerzo por seguir al Señor. Y eso vemos que en su palabra el Señor lo valora. La iglesia de Filadelfia lo decía, con pocas fuerzas estás, pero aún así no has negado mi nombre. Eso es lo importante, mi amado hermano. Y una persona fría básicamente es una persona muerta espiritualmente. Una persona que, por más que le digamos las cosas, una persona que no va a entender más allá porque le falta discernimiento. Quiero que vayamos al versículo 19 del capítulo 3. Versículo 18. Hablando Jesús dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué dice? Oro refinado en fuego, para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto es lo primero. ¿Y por qué el Señor Jesús pone el oro refinado? Por el proceso que requiere para refinar ese oro. El proceso de refinar el oro para que quede puro completamente es un proceso largo y que requiere trabajo. Así también nosotros, al ser puros y al querer alcanzar la estatura del varón perfecto, como nos llama el Señor Jesucristo, es un proceso. Por eso el Señor hace la analogía, dice que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, es un proceso que demora, pero es un proceso que debe ser constante para que funcione. Debemos entonces buscar día a día, debemos santificarnos día a día. Y si caemos en algo, si
nuevamente me enojé con tal hermano, si nuevamente mentí y se me fue, bueno, vuelvo a la gracia del Señor. Y Él también, tenemos un juez, dice el apóstol Juan, abogado tenemos en el cielo. Y Él intercede por nosotros y Él siempre está dispuesto a que tú te arrepientas, a que a pesar de cualquier pecado que hayas cometido, Él te acepta. Pero primero ven al Señor y arrepiéntete. Ese es el llamado que siempre hace Jesús. Ven, te restauro, dice Jesús, y una vez que te restauro, no peques más. Eso es. Vamos a leer desde el versículo 16 nuevamente. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínese el nivel de esta iglesia, mi amado hermano, de adormecimiento espiritual era tan grande que ni siquiera se podía dar cuenta que era pobre, desnudo, miserable, dice el Señor. O sea, no había nada bueno en esta iglesia, pero aún así, Él decía: yo soy rico. Esta iglesia probablemente se envaneció por su riqueza. Por eso el Señor Jesús dice: no hay que hacer tesoros en la tierra, hacer tesoros en el cielo, para que allí también esté nuestro corazón, ¿cierto? Es muy difícil para una persona rica tener puesto su corazón en las cosas del Señor. Porque aquí mismo el Señor dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esta persona, Mateo 6 para él no cuenta, porque él no tiene ninguna necesidad. Cuando el Señor habla de que cada día Él nos dará lo suficiente para poder vivir y que busquemos primeramente el reino de Dios, estas personas no buscaban primeramente. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna necesidad carnal, pero sí tenían mucha necesidad espiritual. El Señor, con sus ojos espirituales, los ve de esta forma, los ve desnudos, los ve pobres, los ve sin vestiduras blancas. Imagínense cuán importante es que nosotros podamos limpiar nuestras vestiduras día a día. Y gracias al Señor que tenemos ese privilegio, gracias a la sangre que Él vertió, de poder limpiar nuestras vestiduras en Él. Más adelante dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, eso lo explicamos, ¿cierto?, en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aquí viene otra cosa importante que esta iglesia no tenía. Dice Jesús: y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, esta era una iglesia, como le digo, espiritualmente muerta, porque era una iglesia tibia que creía que estaba bien, pero no estaba bien. Y aún así estaba adormecido espiritualmente, y más aún, su discernimiento espiritual era nulo, porque seguramente había muchas tinieblas en estas personas. Entonces el Señor le manda usar colirio, ¿cierto?, para poder ungir sus ojos y así también puedan discernir. Esta analogía hace referencia a que nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual, y que el colirio simboliza también el Espíritu Santo, que nos muestra la verdad. Por eso Él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos guía a la verdad. Entonces, si no entendemos muchas veces la Escritura, mis amados hermanos, ahí hay algo, hay una atadura que ha puesto el enemigo para que usted no pueda entender. Entonces, cuando usted esté en su devocional diario, pídale al Señor: Señor, unge mis ojos con colirio para poder ver, para poder entender tu palabra, también para poder discernir el mundo espiritual. El versículo 19 dice Jesús: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor Jesús. Esto es importante, ser celoso, y lo hablaba también mi hermana Paula al inicio. No es casualidad, mi amado hermano, que
estemos hablando de este tema. Debemos ser celosos de la doctrina del Señor. Debemos guiarnos por la palabra. Muchas veces tenemos creencias equivocadas en nuestra vida, que creemos que la hemos leído en la Biblia o que algún personaje lo dijo refiriéndose a la Biblia, y resulta que cuando nos encontramos con la palabra de Dios nunca fue así. Muchas veces hacemos cosas por legalismo, muchas veces hacemos cosas por costumbre. Esto debemos quitarlo también de nuestra vida, porque es algo a lo que el Señor no le gusta. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y esto es importante, mi amado hermano, porque el Señor no solamente corrige porque es una religión, el Señor corrige porque le ama. Y muchas veces de los que tienen el privilegio de ser padres, espero algún día poder tener ese privilegio también, tienen el privilegio de poder corregir a sus hijos. Dice su palabra, instruye al niño en su camino, ¿cierto? Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Es una tremenda promesa que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él también reprende a sus hijos. Dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, si el Señor en algún momento, mi amado hermano, en su vida, o los pastores muchas veces le corrigen en algo, le dicen, mi hermano, no es así, es de esta forma, porque la palabra dice aquí y acá. Sintámonos privilegiados, porque muchas veces tenemos ese espíritu de nos corrigen, nos sentimos mal, ya no voy a la iglesia porque el hermano me miró mal. Esos son los primeros síntomas que debemos quitar de nuestra vida, ese orgullo que muchas veces tenemos porque otra persona nos diga algo que está mal. Mis amados hermanos, la palabra nos insta a que nos exhortemos los unos a los otros. Eso dice su palabra, pero en amor. Eso es lo importante, eso es lo clave. El Señor nos manda a arrepentirnos cuando muchas veces nos equivocamos, pero también nos da la solución. Nos dice, arrepiéntete, no peques más. ¿Pero para qué? Para que tengamos una vida mejor, una vida abundante en el Señor. Entonces, esto es lo importante, que si hay algo en nosotros que está mal como iglesia, que podamos cambiarlo, que podamos cambiar muchas veces esas pequeñas religiosidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Esas costumbres malas de no permitir que muchas veces la iglesia pueda corregir, pueda encaminar nuestro camino, sino que nos podamos someter también a la iglesia, que es la institución que dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, podemos ver que la iglesia de Éfeso, para recapitular, tenía todo, prácticamente hacía todo bien. Si se dan cuenta, el Señor destaca mucho trabajo, mucha paciencia por parte de la iglesia, destaca muchas cosas, pero hay algo que le faltaba a esta iglesia, ¿cierto? Dice, has olvidado el primer amor. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con esto también, porque muchas veces podemos estar participando en la iglesia. Por ejemplo, yo en mi caso, como ministro de alabanza, puedo estar dirigiendo la alabanza, puedo estar entonando canciones aquí, pero puede que también lo haga de manera mecánica. O muchas veces estar en la portería, que es un trabajo privilegiado también de poder ser la primera cara al recibir a las personas nuevas, pero puede que también lo esté haciendo de forma automática. Mi amado hermano, el Señor nos llama a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, dice su palabra, ¿cierto? Y lo hagamos también en amor. Esa es la manera, que no perdamos ese primer amor. ¿Se acuerda usted cuando seguramente conoció a su esposa por primera vez? No había nada más importante que eso. No había horario para dejar de hablar, no importaba la lluvia, no importaba el calor, no importaba el sol, no importaba nada. Lo único que importaba, ¿cierto?, era poder conversar, poder tener esa comunión con esa persona. Así es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros, mis amados hermanos. Quiere que volvamos a ese primer amor con el que conocimos al Señor, en que buscábamos diariamente con paciencia, buscábamos diariamente de la palabra del Señor con amor, con gozo. Eso es lo que nos llama el Señor. La iglesia de Pérgamo
había guardado su nombre, su palabra, ¿cierto? Pero también se había desviado con doctrinas falsas, como la de Balaam y las de los Nicolaitas. Entonces, esta iglesia también había guardado su nombre, era una buena iglesia, pero también se había dejado influenciar por doctrinas que estaban fuera de la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que también estaba cumpliendo con la mayoría de las cosas que el Señor pedía a su iglesia, pero era una iglesia con poca fuerza. Pero a pesar de esa poca fuerza que tenía, ¿cierto?, buscaba del Señor. Y hay algo interesante en la iglesia de Filadelfia, que el Señor dice: que nadie tome tu corona. Y en esta hora también el Señor nos dice a nosotros que si ha corrido la carrera con paciencia, si está en la iglesia, que nadie tome su corona. No va a ser que al último momento nos vamos a quedar a las puertas. Eso es lo importante, mi amado hermano. Que no seamos tibios, que no solamente vayamos el día domingo a la iglesia, porque esto no salva. El día domingo no salva, no es suficiente para poder llegar a la salvación de Dios. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, dice su palabra, y debemos buscar su palabra diariamente. Y la iglesia de la Odisea, cierto, que fue lo último que vimos, que no seamos, mi amado hermano, una iglesia tibia. Yo sé que en nuestro corazón como iglesia está esa impronta de ser mejor, de ser humildes. Yo sé que esa es la intención de su corazón y le quiero pedir que mantenga esa intención. A pesar de las dificultades que podamos tener, que podamos buscar al Señor aún en la dificultad. Amén. Entonces, para ir finalizando, ¿qué iglesia quieres ser? Esa es la pregunta que le dejo el día de hoy. Porque cada uno de ustedes, cada persona, es una columna, es un pequeño hueso, un pequeño miembro de la iglesia, ¿cierto? Donde Cristo es la cabeza. Entonces, la iglesia no es un templo físico, esto es un templo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, le hago la pregunta: ¿qué iglesia quieres ser? Y le quiero animar a que esta semana pueda buscar más del Señor y que, punto 1, tenga el amor, el primer amor, que es lo más importante. Segundo, el trabajo arduo por la obra, que era lo que tenía la primera iglesia, ¿cierto? El trabajo arduo, que no solamente seamos personas que vienen a mirar a la iglesia, a gozarse, sino que también podamos ayudar en la obra, podamos ayudar con nuestros talentos, ayudar en la portería, ayudar en el servicio, en cualquier cosa. Eso es el servicio al Señor, y eso es una manera de dar una obra buena al Señor, una obra espiritual, que el Señor se goza cuando su iglesia trabaja arduamente, cuando la iglesia se esfuerza, cuando llegamos temprano, ¿cierto?, al templo para poder saludar a los hermanos que vienen llegando. Eso el Señor se goza, mis amados hermanos. Aunque usted seguramente lo vea algo pequeño, pero el Señor se fija en cada cosa que nosotros hacemos por Él. Entonces, el amor, el trabajo arduo en la iglesia, debemos ser personas que estén en acción constante dentro de la iglesia. Guardar su palabra, tener una sana doctrina y no dejarnos guiar por cualquier otra doctrina falsa. Una iglesia con fe. Esto es importante también. Debemos ser una iglesia que, a pesar de todas las cosas, mantengamos nuestra fe en Jesús. Número 5, una iglesia que puede evangelizar. Y no es solamente evangelizar cuando salimos toda la iglesia juntos al frontis de la municipalidad o a la costanera, que también es muy bueno, ¿cierto?, salir juntos. Pero también usted en su diario vivir, siempre, como el apóstol Juan decía: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Siempre debemos andar en el Espíritu para poder discernir cuando debemos entregar esa palabra de evangelización. Y lo último, no menos importante, una iglesia de oración. Amén. Debemos ser una iglesia que busque. Por eso, mi amado hermano, no se quede el día miércoles.
Si usted puede, que se entiende que hay muchas personas por su trabajo no pueden, pero si usted puede, mi amado hermano, conectarse el día miércoles, es un tiempo grato al Señor, donde el Señor trae renuevo espiritual a nosotros. Y la oración juntos como hermanos nos hace bien a todos, nos fortalece en la semana. Entonces, mis amados hermanos, estos son los 6 puntos. Amor, trabajo arduo por la obra, guardar su palabra, una iglesia que tenga fe en Jesús, una iglesia que evangelice y una iglesia poderosa en oración. Esto es lo que el Señor quiere para su iglesia. Esta es la iglesia que el Señor viene a buscar, sin mancha. Una iglesia que se vista de lino, como dice la palabra, se vista de lino fino para recibir a su novio, amén, a su esposo. Entonces, una iglesia que viene a buscar al Señor debe ser santa. Y si hay algo en nosotros que está fallando, le voy a pedir que nos pongamos en pie y que podamos orar al Señor. Si hay algo en nosotros que sabemos, porque muchas veces sabemos que hay algo en nosotros que está mal, que el Señor lo pueda cambiar y póngalo en oración. Y si le sigue costando, póngalo en ayuno, como dijo el pastor la semana pasada. Póngalo en ayuno y oración. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque tú siempre, a pesar de que nos adviertes, de que nos arrepintamos, tú, Señor, nos das una respuesta, una solución siempre. Gracias, Padre, porque tú no has venido a condenar al mundo, sino para salvarle. Señor, sabemos que tú anhelas que tu iglesia te busque día a día, que seamos una iglesia ferviente en el Espíritu, que tú anhelas, Señor, que tu iglesia se levante el día de hoy, a que no nos durmamos, Señor, espiritualmente. Señor, en esta hora te pedimos que si hay algo en nosotros, Padre, que tú también lo puedas quitar en esta hora. Señor, oramos porque tu misericordia es grande, Señor, y porque tú siempre traes el consuelo a tu iglesia. Traes, Señor, restauración. Señor, traes arrepentimiento. Y nunca es tarde, Señor, para que nos podamos volver a ti. Señor, tú dijiste en tu palabra que si tu pueblo se humilla e invoca tu nombre, tú, Señor, oirás desde los cielos y sanarás nuestra tierra, Señor. Limpiarás nuestros corazones. Eso es lo que te pedimos en esta hora, Padre. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Permite que todo lo que esté mal en nosotros, Señor, podamos cambiarlo y que podamos, Señor, ser refinados como ese oro en un proceso que tú nos puedas tener para seguir mejorando. Gracias, Señor, te damos porque tú traes esta palabra a nosotros, Señor, no para no, Señor, para juzgar, ni, Señor, para tenernos en muerte, sino para que nos podamos arrepentir y podamos gozar una vida plena contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te reconocemos, Señor, como el único digno y merecedor de gloria. Te damos gracias en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.